Buenos días. Vamos a comenzar la primera de las dos clases de adecuación de diálisis. Vamos a hablar del modelo cinético de la urea y del KTB en esta primera clase, como parte del curso superior de nefrología, y vamos a referirnos entre las dos clases a las tres que yo llamo grietas que hay en adecuación de diálisis. Una es si sirve el KTB de urea, si no sirve o si el problema está solo en el denominador B. La segunda es qué frecuencia o duración de hemodiálisis debe utilizarse en los pacientes al principio y también durante el tratamiento, y si al principio hay que hacer una diálisis incremental o intensiva. Estos tres van a ser los puntos centrales a lo largo de estas dos clases. Yo soy Fernando Daniel Martínez y este es un curso que cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue y de la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Cuando hablamos de adecuación de diálisis, hubo un trabajo reciente que buscó estudios randomizados en adultos en hemodiálisis y encontró 98 medidas de pronóstico definidas por los autores de los trabajos como adecuación de diálisis. El 95% de esas mediciones eran bioquímicas, 3% eran no bioquímicas y 2% eran de importancia desde el punto de vista del paciente. Las tres mediciones más comúnmente reportadas eran todas bioquímicas. Ninguno de los estudios definía a la adecuación como un problema pronóstico importante para el paciente, como puede ser su sobrevida o la calidad de su vida. Los pacientes tenían un punto totalmente distinto cuando se los interrogó sobre este tema y ellos le daban mayor importancia a sobrevivir, al tiempo que pasaban estando en diálisis, al decaimiento posterior a las sesiones de hemodiálisis y a cómo eran tratados en la unidad correspondiente. Acá está la cita de este trabajo. Entonces, cuando miramos lo que llamamos conductas centradas en el paciente, Patient Reported Outcomes, encontramos que hay problemas que son centrales para los pacientes y para su pronóstico, como el decaimiento postdiálisis o en todo momento, la enfermedad cardiovascular, la calidad y permanencia del acceso vascular y la mortalidad. Ninguno de las mediciones de adecuación de diálisis que revisaron estos autores tenía que ver con esto, o por lo menos no le daban importancia. Nosotros sí vamos a hablar de esto. En un punto intermedio tenemos cosas que ya sí tienen más que ver con el paciente. ¿Cuáles son esas cosas? La capacidad para sostenerse en el trabajo, la adecuación de diálisis como medida no puramente bioquímica, la salud ósea, por ahí andaba también la anemia, la PTH, el fosfato. Cabe recordar que desde que se comenzó a hacer hemodiálisis, hablamos de principios de la década del 60, empezaron a ver ¿qué era una buena hemodiálisis? En aquella época no tenían cómo medirla o no se les había ocurrido. Y entonces, ¿qué hacían? Decían que una buena hemodiálisis era la que no requería transfusiones y tenía una velocidad de conducción nerviosa normal, es decir, había corregido la neuropatía urémica. Esto es lo que ellos se proponían como objetivo. En realidad estaban mucho más cerca de enfocarse al problema del paciente de lo que empezamos a estar años después cuando empezamos a buscar temas bioquímicos. Claro, también es cierto que cuando uno empezó a preocuparse por el KTB,
empezó a preocuparse por buscar una mejor diálisis. Después, los defectos del KTB podían de alguna forma, acá tienen la cita, podían de alguna forma llevar a consecuencias clínicas. Entonces, ya empezar a preocuparse por una adecuada diálisis es un buen comienzo. Vemos que los resultados hasta ahora, si comparamos la sobrevida del paciente en diálisis con la sobrevida de pacientes oncológicos, tenemos que para las mujeres la sobrevida del paciente en diálisis es peor que la sobrevida del cáncer colorectal o de mama. En los varones es peor que la sobrevida del cáncer colorectal o de próstata. En ambos sexos es mejor que la sobrevida del cáncer de páncreas o pulmón. Pero estamos hablando de la sobrevida de un paciente en diálisis respecto a la sobrevida de un paciente oncológico. No estamos logrando una buena sobrevida de los pacientes a lo largo de los años, ni en mujeres ni en varones. Si yo me propongo como objetivo qué es una diálisis adecuada, es una diálisis que se adapte a la edad, al género y la etnia del paciente como condiciones generales, que se adapte a sus condiciones personales, índice de masa corporal, estado nutricional, a su situación familiar y social, al trabajo, que le permita un acceso rápido y en condiciones de ser trasplantado, que controle todas las comorbilidades que el paciente tenga, incluyendo la fragilidad que acompaña a muchos ancianos con esta situación, que le permita hacer ejercicio, que corrija trastornos de la vida cotidiana, como la neuropatía que preocupaba a los primeros nefrólogos o no nefrólogos que dializaban, como Scribner, 60-70. La anemia y la resistencia a la eritropoyetina, la enfermedad ósea y sus parámetros de medición, la inflamación, una correcta albuminemia y el síndrome de deterioro proteico energético con sus consecuencias sobre la inflamación, la corrección de la hipervolemia sin que se produzcan hipotensiones intrasesión de hemodiálisis, porque las hipotensiones producen el llamado stunning miocárdico, es decir, el entorpecimiento de la función miocárdica por hipoperfusión intradiálisis. Por supuesto que tenga un funcionante y correcto y duradero acceso de diálisis, un control de la beta 2 microglobulina y de todas las toxinas, una duración y frecuencia de las sesiones adecuada para este correcto control, y que corrija el problema con el intervalo largo de la hemodiálisis. Todos sabemos que los pacientes en hemodiálisis se mueren más el día posterior al intervalo largo, no solo antes de ir a hemodiálisis, sino cuando salen de hemodiálisis también se mueren más por la extracción más violenta de lo que acumularon en un periodo interdialítico más largo. Por supuesto, la modalidad de diálisis y que el paciente pueda elegir esa modalidad, para lo cual requiere un seguimiento por nefrólogo de antes. La dosis de diálisis, ahí empezamos a hablar de adecuación puramente dicha, aunque la dosis se define por otras cosas, qué membrana se va a utilizar, que haya un correcto control de los ácidos y electrolitos y que no haya una exagerada formación de toxinas por el microbioma intestinal, un correcto líquido de diálisis, la posibilidad de elegir un tratamiento paliativo y no estar obligado a iniciar diálisis cuando no quiere o cuando no es lo mejor para su calidad de vida, un inicio oportuno, ni muy precoz ni muy tardío, la conservación de la función renal residual, el tratamiento de la dislipidemia y una adecuada calidad de vida. Últimamente hay trabajos que mencionan que el ejercicio durante la sesión de hemodiálisis, por ahí donde más destaca logros es en un mejor control de fósforo. ¿Por qué? Porque el ejercicio muscular
libera fósforo del intracelular y permite que sea dializado. Vamos a entrar directamente en la cinética de la hemodiálisis y en algo de la peritoneal. Un soluto que está en una solución es transportado a través de una membrana semipermeable fundamentalmente por difusión. ¿Qué es difusión? El transporte que obedece a la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana. De un lado donde está más concentrado este soluto, las moléculas van a chocar más entre sí porque hay más concentración y eso las va a empujar contra los poros de la membrana permitiendo su pasaje. Además, una cantidad menor del soluto, siempre y cuando pueda atravesar los poros, va a hacer este pasaje por la membrana por un mecanismo de ultrafiltración. Acá no depende de diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana, sino que la presión hidrostática aplicada al lado de la membrana donde está el soluto, o la presión osmótica desde el lado de la membrana donde está el baño, en este caso de diálisis peritoneal, ambas producen el pasaje de agua y como esto aumenta la concentración, secundariamente pasan los solutos a los cuales la membrana sea permeable. Ese pasaje de solutos por la fuerza de ultrafiltración se llama convección y se agrega a la difusión. Por lo tanto, el concepto de capacidad de ultrafiltración de una membrana no solo permite el pasaje de agua y sal, sino también de una determinada cantidad de solutos. Lo que no va a hacer variar su concentración en el lado de la sangre. ¿Por qué? Porque el soluto pasa con agua. Esta es la base de la hemofiltración, que es un tratamiento por excesiva, entre comillas, ultrafiltración, donde es tan excesiva esta ultrafiltración que debe ser reemplazada con el aporte de volumen de líquido. ¿Por qué? Porque para sacar una cantidad más o menos importante del soluto en cuestión, tengo que hacer pasar por ultrafiltración una gran cantidad de agua incompatible con la tolerancia del paciente. La hemofiltración permite un mejor pasaje de moléculas más grandes que las pequeñas que van a ser el tema principal de esta primera clase, como las moléculas medianas y moléculas grandes. Desde ya requiere el reemplazo. La hemodiafiltración combina a los mecanismos difusivos de la hemodiálisis con los mecanismos de ultrafiltración de la hemofiltración. Es decir, que combina ambos métodos y entonces permite el pasaje de moléculas más grandes que la hemodiálisis sola, pero también tiene una ultrafiltración excesiva que requiere algún tipo de reemplazo. Por eso la hemodiafiltración, algo vamos a hablar después, es un método que está haciéndose cada vez más frecuente su utilización en pacientes en hemodiálisis, en pacientes renales crónicos, estadio 5, porque tiene algunas ventajas respecto a la hemodiálisis. Hay dos grandes tipos de hemodiafiltración, la convencional que está siendo abandonada y la llamada en línea, online, hemodiafiltración, que requiere de la reinfusión intermitente del propio líquido extraído al paciente. Es decir, en la convencional yo le reemplazo el líquido que le ultrafiltré excesivamente con soluciones externas. En cambio, en la online yo le reintroduzco, le reinfundo ese líquido que le saqué pretratado. Obviamente, para pretratarlo requiero condiciones especiales. Esta reinfusión puede hacerse en forma pre o post filtro de hemodiafiltración. Es tratado el líquido por otro filtro y reingresa al paciente antes del filtro que lo está hemodiafiltrando o después. La reinfusión prefiltro baja la eficiencia porque diluye la sangre del paciente que ingresa, pero
hace que el filtro dure más porque no se concentra tanto la sangre en él. La hemodiafiltración con reinfusión post filtro tiene una excelente calidad o eficiencia de diálisis, pero se tapa más el filtro porque recién después del filtro reinfundo. También otro método que está todavía poco utilizado es la hemoperfusión, en la cual del lado no sanguíneo de la membrana yo pongo un absorbente que va a mejorar la unión, es decir, la absorción de toxinas unidas a las proteínas. Ya no solo pasarían moléculas más grandes, sino aquellas que no filtran por estar habitualmente unidas a proteínas. La hemodiafiltración comparada con la hemodiálisis mejora la filtración de fósforo, de toxinas, de moléculas inflamatorias, de las moléculas medianas y grandes como la beta 2 microglobulina. Puede perder albúmina, esto depende de las características de la membrana. Y está cada vez más publicado que la hemodiafiltración reduce la mortalidad respecto a la hemodiálisis. Por eso, si yo miro cuánto está aumentando los pacientes en hemodiálisis en el mundo y sobre todo en el mundo no americano, hablo de Europa y de Japón, el tratamiento con hemodiafiltración está aumentando proporcionalmente más que el tratamiento con hemodiálisis. Obviamente es más caro, pero bueno, estas ventajas harían o apoyarían a su cada vez más frecuente utilización. Acá tienen un esquema del mecanismo de hemodiafiltración. Acá estaría el paciente, ingresa la sangre al filtro, ingresa el líquido al filtro, que puede ingresar y sale, ingresa por acá, sale por acá, va a una cámara de balanzas que lo trata para permitir su reinfusión. Esta reinfusión puede producirse antes de que la sangre entre al filtro, predilución, o postdilución, de lo cual hablamos recién. Este sería el método online, ¿sí?, de la hemodiafiltración en línea. La hemodiafiltración requiere un líquido de diálisis ultra puro. Son las condiciones de endotoxina y de recuento de colonias para un agua de diálisis común. Estas condiciones las logra la ósmosis inversa. Para hacer este líquido común de diálisis, el que usamos todos los días, un líquido ultrapuro, tengo que sumarle más ósmosis inversas y otros mecanismos de filtración de bacterias y de endotoxinas, llevándolo a una cantidad mucho menor de ambas cosas. La hemodiafiltración requiere un líquido ultrapuro para la sustitución online del líquido, la reinfusión. Las mediciones en la hemodiálisis deben hacerse cada 3 meses en el agua del líquido. En la ley argentina creo que es un poco menos severa para esta medición, requiere menos frecuencia. Y además deben medirse en una terminal de la entrada a cada equipo, de modo que todo equipo tenga una medición de las condiciones del líquido al menos una vez al año. Esto desde ya para la hemodiafiltración hay que cumplirlo. En hemodiálisis las normas son un poquito menos estrictas. Y acá tenemos la preparación del líquido de diálisis con todos los filtros. Estos los pueden ir a ver a la sala de filtros y
es ideal que trabajen con el jefe de enfermeros de la unidad de hemodiálisis para que les explique todos los elementos. Este es por ahí el más significativo. Nosotros empezamos a dializar cuando todavía no se usaba la ósmosis inversa o se empezaba a usar, estamos hablando de los años 80 en la Argentina, se empezaba a usar la ósmosis inversa y se incorporó al tratamiento de diálisis del paciente con insuficiencia renal aguda tiempo después, cuando pudimos contar con ósmosis inversas transportables más livianas, porque si no el paciente agudo en terapia intensiva no podía ser dializado, digamos, con agua de ósmosis. Esto es, entonces, son todos los filtros, la ósmosis inversa, que descarta una gran cantidad de agua que puede volver a ser filtrada para hacerla todavía más pura. Y acá tenemos la suma del líquido de diálisis con sus dos componentes, el concentrado ácido y el bicarbonato, que va terminando, que va a terminar dando el líquido final que va al equipo del paciente. Y acá están hablados los estándares de diálisis. Además de no tener bacterias ni endotoxinas, el líquido de diálisis no tiene que tener contaminantes, algunos claramente tóxicos, como el aluminio, las cloraminas o los compuestos de nitrógeno. Todos estos son claramente y están en el agua de red. Las cloraminas son las que le agregan. La cloramina combina estos dos. Es la que le agregan al agua para hacerla potable. Obviamente es potable, pero no adecuada para hemodiálisis. Además, puede haber en el líquido de diálisis exceso de calcio si además del que tiene el baño de diálisis se le suma una aguadura como la que hay en muchas zonas, inclusive en nuestra región. Todo esto tiene que ser tratado también por los filtros. Por ahí las cloraminas son más tratadas por los filtros de carbono, pero la ósmosis inversa es la que le da el toque final de concentraciones, que acá tenemos las normas ISO estándar para, y acá tenemos en otros países para el uso como líquido de diálisis. Cuando hablamos de aclaramiento o clearance de una sustancia, este aclaramiento va a depender de condiciones del soluto, fundamentalmente su tamaño, su carga, la unión a proteínas y su distribución corporal. Esto es parecido a lo que pasaba cuando hablábamos de filtrado glomerular y de transportes tubulares. El tamaño es por ahí el más importante determinante del pasaje del soluto. Y también hay factores del tratamiento que, en orden de importancia, son distintos para las moléculas grandes o para las moléculas pequeñas como la urea y en menor medida la creatinina. En orden descendiente, los factores de tratamiento importantes para las moléculas grandes son la permeabilidad de la membrana, es decir, el clearance propio de la membrana, que lo produce el fabricante según el tamaño de los poros, el grosor de la membrana y el material de la membrana, aunque el material también influye más en la biocompatibilidad. Y también la membrana en cuanto a cuando se van tapando los poros por sus sucesivos usos. Entonces, para las moléculas grandes, la permeabilidad de la membrana, el tiempo, la superficie de la membrana y los flujos de sangre idealizado en este orden descendente influyen en el pasaje. Por eso, las membranas más nuevas con mayor permeabilidad permiten un algo mayor pasaje de moléculas grandes. En cambio, las moléculas pequeñas dependen mucho de los flujos de sangre idealizados, de la superficie del filtro, del tiempo y en menor cantidad de la permeabilidad. De todos modos, estos son órdenes. Vamos a ir viendo cómo esto se produce,
porque la urea es una molécula pequeña. Además, en el aclaramiento influye G, que es la sigla de la producción de, en este caso, las toxinas o la urea, lo que se haga de ultrafiltración con la convección, como ya vimos, los recirculados y la multicompartimentalidad. Vamos a hablar un poco, para ya dejarlo definido, qué son los recirculados. Hay dos recirculados, el recirculado del acceso y el recirculado cardiopulmonar. El recirculado del acceso depende de alguna manera del acceso que estamos usando. El cardiopulmonar no depende, está presente en todos los pacientes. El recirculado, cuanto peor funcione el acceso, más grande va a ser el recirculado del acceso. Tiene dos orígenes. En el acceso definitivo, fístula o prótesis, tiene que ver con si hay algún tipo de obstrucción o al ingreso o al egreso de la fístula o de la prótesis, o va a ingresar por la arterial poca sangre, o va a haber una dificultad para su devolución en el extremo venoso. En ambos casos, cuando la aguja arterial toma sangre del punto arterial, va a tomar poca sangre porque no le llega por una obstrucción prefístula, o va a tomar parte de la sangre venosa que no está pudiendo pasar por el acceso obstruido post-fístula. En ambos casos, el ingreso de sangre desde la arterial o desde la venosa a la arterial nuevamente al acceso, diluye la urea que está y las toxinas que están entrando desde el extremo arterial. A ver, porque la bomba le pide al arterial algo que no puede darle porque hay una obstrucción pre y entonces lo toma de la venosa, o porque la bomba devuelve a la venosa algo que no puede pasar porque hay una obstrucción post y esto vuelve para atrás y es retomado por la arterial, se diluye la concentración de ingreso. Cuanto peor funcione el acceso, mayor recirculado va a haber, pero también cuanto más eficiente sea la diálisis, va a aumentar el recirculado tanto del acceso como el cardiopulmonar, por lo que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido yo le saque toxinas del interior del plasma, las que quedaron afuera por diferencia de concentración en lugares no correctamente perfundidos, músculo, lugares donde hubo hipotensión, lo que fuera, la sangre de esos lugares le va a ceder más rápidamente al plasma cuanto más intensa haya sido la extracción por diálisis. El recirculado cardiopulmonar tiene otro origen. No está presente en todos los accesos y es igual en todos los accesos. Es decir, no depende de si es un catéter, que por ahí tiene poca distancia entre los orificios arterial y venoso, no depende del funcionamiento del acceso. ¿De qué depende? De que la sangre que yo devuelvo al lado venoso, más allá de que pase libremente y vaya hacia donde tiene que ir, a donde tiene que ir es al corazón derecho, porque yo estoy hablando de sangre incorporada a una vena. Esa sangre pasó por el filtro, y no va a los tejidos periféricos a recargarse de urea y toxina. Va al pulmón, que no tiene una carga importante hacia la sangre de urea y toxina. ¿Qué pasa entonces? Que cuando esa sangre sale del corazón y se reparte a los órganos, una parte va a la fístula o va al acceso. Ahí es donde la parte que va al catéter sí viene de los tejidos periféricos. Entonces, no tiene un recirculado cardiopulmonar intenso, pero la que va a la fístula, la que va a la prótesis, ingresa a la prótesis desde el pulmón. Es decir, hizo corazón derecho, pulmón, corazón izquierdo, fístula. Entonces,
tiene menos toxinas y menos urea que la que va a venir de los tejidos periféricos. Por lo tanto, la diluye y esto le baja eficiencia a la diálisis. ¿Qué es la multicompartimentalidad? El modelo de KTB que usamos fue diseñado como si la urea se repartiera en un solo compartimiento corporal, pero esto no es cierto. Hay sectores donde la urea está escondida y esos sectores muchas veces durante la sesión de hemodiálisis están aún menos perfundidos por la extracción de volumen del plasma y entonces se guardan la urea. Cuando termina la hemodiálisis, ceden esa urea y esas toxinas a un plasma que fue vaciado por el procedimiento de la hemodiálisis, produciendo un incremento, un rebote del que vamos a hablar después. Hablemos entonces del clearance de urea. El clearance de urea, por ser una molécula pequeña, depende de los flujos de sangre y del dializado y de la eficiencia del filtro. Esta eficiencia del filtro está medida por el fabricante con el nombre de COA. Cuando lo medimos con esta fórmula, esto es tasa de extracción de urea, medimos el KTB. K es clearance, T es tiempo sobre B. B es volumen de distribución de la urea, que es equivalente al agua corporal total, punto difícil de medir. SP quiere decir acá single pool, de único compartimento. El KTB que medimos habitualmente, o que medíamos inicialmente, era el SP, single pool KTB, que se medía como en la negativa del logaritmo natural de 1 menos la tasa de extracción de urea. La inversa de la tasa de extracción de urea es R, por lo tanto es menos logaritmo natural de R. ¿Qué es la tasa de extracción de urea? Es la urea prefiltro menos la urea postfiltro sobre la urea prefiltro multiplicado por 100. Hay que tener en cuenta que la generación de urea y la ultrafiltración van a modificar también este single pool KTB. Es decir, que van a agregar otro factor de error. Vamos a hablar de todo esto después. Por esto que acabamos de decir, el KTB de pool único, de compartimiento único, sobreestima la cantidad de urea removida por dos mecanismos básicos, por generación, por ultrafiltración, por el rebote del que vamos a hablar después acá en inglés rebound, y por el inbound. ¿Qué es el inbound? Cuando empieza la sesión de hemodiálisis hay una alta concentración de urea. Esta alta concentración de urea hace que difunda rápidamente hacia fuera de la sangre. Esto baja rápidamente la concentración de urea en plasma y no es repuesta a la misma velocidad, por eso después va a rebotar. Entonces, durante la sesión de hemodiálisis, la concentración de urea en la sangre es hasta más baja, no desciende en línea recta, hace como un pozo, lo cual baja todavía más la eficiencia de la diálisis cuando se la mide como de compartimiento único, porque este compartimiento único no es real. La urea, pese a ser ampliamente difusible, está repartida en varios compartimientos. En general, cuando medimos el KTB equilibrado, que es este, va a ser alrededor de 0.2 puntos más bajo que el de single pool. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver acá. Por el rebote, por el inbound, por todo lo demás. Se puede calcular el KTB equilibrado a partir de compartimiento único y va a ser distinta la fórmula de cálculo si estamos hablando de una fístula o una prótesis que si estamos hablando de un catéter, por todo lo que acabamos de ver cuando hablamos de recirculado. Pero se puede calcular y en general se está prefiriendo calcular el equilibrado en un sistema trisemanal.
Acá, bueno, hablamos otra vez de los recirculados. Es importantísima la conservación de la función renal residual. Acá las siglas están dadas vuelta porque está en inglés. Residual renal function. Pero función renal residual es muy parecido. Entonces, esto es importantísimo porque es un factor que se correlaciona con la sobrevida. Y es la principal ventaja de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis, que conserva, por su hecho de ser una terapia continua, mayor tiempo la función renal residual. Y acá tenemos todos los trabajos, y después pueden leerlo puntualmente, en los cuales cada pérdida de o cada aumento de la función renal residual, acá está con kidney en vez de renal, se asocia con un descenso de la mortalidad. Y es mucho más importante la conservación de la función renal residual que el clearance peritoneal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fisiología de los túbulos? Que el túbulo metía en la luz tubular a través de sus transportadores un montón de toxinas urémicas que se relacionan con la sobrevida. No podíamos medirlas, pero sabíamos que estaba. Bueno, esto es por lo que no solo la función renal residual, sino también la diuresis residual, en la cual hay un componente tubular, la diuresis residual produce un aumento de la sobrevida y conserva mejor la sobrevida que cualquier diálisis. Es más, la principal ventaja de la DP está en la conservación por más tiempo de la diuresis residual. Por eso en hemodiálisis hay intentos de bajar la pérdida de función renal residual para hacerla comparable con la poca pérdida, ¿sí?, de la DP. Acá tenemos entonces todos los trabajos que muestran una mejor sobrevida y acá está la cita bibliográfica. Vamos a ver un pequeño esquema de los dos mecanismos de pasaje de solutos. La diálisis con difusión, en la cual la sangre ingresa con una gran cantidad de solutos, y aquellos de pequeño tamaño, como la urea, pasan la membrana, aprovechando que el dializado circula en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el dializado entra por el lado por donde sale la sangre. Esto asegura una permanente diferencia de concentración, porque cuando la sangre fue limpiándose del soluto chiquito que puede pasar la membrana, está en contacto con un dializado con cero concentración de ese pequeño soluto. Y cuando la sangre entra muy cargada, todavía tiene diferencia de concentración con el dializado que ya se cargó, pero que tiene mucho menos que la sangre que recién ingresa. Acá tenemos el mecanismo de la hemofiltración, que se produce de alguna forma en la hemodiálisis, pero mucho más en la hemodiafiltración. ¿Por qué? Porque yo aumento la presión a la salida del compartimiento sanguíneo. También puedo disminuir la presión al ingreso del líquido. En ambos casos genera una diferencia de presión hidrostática. Si acá tenemos en vez de una membrana un peritoneo, acá el contenido osmótico del líquido peritoneal también ejerce una presión, en este caso osmótica. Entonces, la membrana semipermeable hace que pase por aumento de la presión hidrostática o de la presión osmótica de este lado, hace que pasen agua, sales, las moléculas pequeñas y también en alguna medida las moléculas grandes. Comparado con esto, pasan más. Por supuesto, no es un gran pasaje. Pasan, ¿sí? Es más, el pasaje de moléculas pequeñas por diferencia de concentración es el más cuantitativamente importante. Recuerden que el pasaje de moléculas pequeñas por filtración
Va a hacer pasar moléculas, pero no va a variar las concentraciones porque también pasa agua. ¿Sí? Si esto es el mecanismo básico, repásenlo una y otra vez hasta que les entre en la cabezota. Este cuadro está sacado del Brenner. Esto, en cambio, está sacado del Daugirdas. ¿Qué es tasa de extracción? Si ingresa acá estamos hablando de nitrógeno ureico en la sangre. La urea es más o menos el doble. El nitrógeno ureico en la sangre, blood urea nitrogen, es más o menos un poco menos de la mitad, 0,447 o 0,45 de la urea. Vamos a ingresar, pongamos la urea, porque para las proporciones es lo mismo. Una urea de 100 miligramos o de 200 miligramos por ciento ingresa con este flujo de sangre y sale del filtro con una mucho menor concentración. Tenemos entonces que si hacemos urea de ingreso menos urea de egreso dividido 100 y vuelvo a multiplicarlo, porque esto es 100 menos 40, 60, dividido 100, 0,6, lo vuelvo a multiplicar por 100, el 60% es la tasa de extracción que yo tuve. Entonces, esto es lo que llamamos tasa de extracción de la urea. Fíjense que si yo modifico el flujo de sangre, puedo llegar a modificar esta tasa de extracción. Supongamos que en vez de pasar 400 mililitros por minuto, yo paso 5 o 10 mililitros por minuto. Como va a haber una mucho mayor cantidad de tiempo de contacto, la tasa de extracción va a ser mucho mayor. Pero vamos a ver que esto, con tan bajo volumen, no sirve para mucho. La tasa de extracción de urea es una concentración de urea medida a ambos lados. Por eso los mecanismos de convección no la modifican. Entonces, la remoción de soluto requiere que comprendamos el concepto de clearance y el de tasa de extracción. Ambos dependen del flujo, tanto de sangre como del dializado. Vamos a tratar de explicar un poco más el concepto de clearance, que es un poco más complejo. Vemos que tenemos el mismo flujo de sangre que recién y vamos a hablar de una urea de 100 miligramos por ciento. Si cuando esto pasa por el filtro hay una tasa de extracción de urea del 60%, podemos considerar dos formas de ver esto. Una en la cual salen 400 mililitros, que son los mismos que entraron, pero con una urea menos concentrada. Le sacaron el 60%, de los 100 que había quedaron 40 miligramos por ciento. Esto es lo que pasa en realidad, pero conceptualmente yo puedo mirarlo de otra forma. ¿De qué otra forma? Yo puedo pensar que una parte de ese flujo, en este caso el 60%, salió totalmente libre del soluto, y el 40% restante tiene la misma concentración que tenía al ingresar. Este es el concepto de clearance. ¿Cuál es la importancia del clearance? Que no solo depende de la tasa de extracción, sino que también depende del flujo. Es decir, la tasa de extracción puede llegar a aumentar si el flujo se enlentece, pero el clearance no va a aumentar, porque cada vez voy a tener un menor volumen en este compartimiento, porque el flujo no va a ser de 400 para darme un 60 y un 40%. Si el flujo es de 200, la tasa de extracción puede aumentar, pero la cantidad de sangre librada totalmente del soluto va a ser mucho menor porque entró menos sangre al filtro. El hematocrito del paciente va a dificultar la tasa de extracción y el clearance por dos mecanismos. Primero, porque hace más espesa la sangre. Y segundo, porque hay sustancias que
absolutos que entran al glóbulo rojo y no salen con total libertad, no son totalmente, entonces no filtran porque no están en contacto con la membrana. Esta es la influencia negativa del hematocrito, es la influencia negativa de los sectores de sangre que pegados a la membrana circulan más lentamente. Todo eso atenta contra la eficiencia de la diálisis. Por eso, los valores de K que nos da el fabricante no son los mismos que obtenemos en el paciente vivo. Volvemos a ver acá el concepto de tasa de extracción de urea y R como inversa de la urea. Si yo aumento enormemente el flujo de sangre, va a aumentar la tasa de extracción de urea, pero hasta un punto, después lo vamos a ver. Si yo disminuyo el flujo, va a aumentar la tasa de extracción de urea porque tengo más tiempo, pero esto hace que caiga el clearance porque tengo menos sangre que pasó por ahí. Vamos a hablar ahora de un ejemplo sacado del libro de Daugirdas. Recuerden ustedes que cuando hablamos de tasa de reducción de urea, hablamos de concentraciones, que es lo que acabamos de ver acá. En cambio, cuando hablamos de clearance, hablamos de cantidad. ¿Sí? Por eso la relación no es 1:1 y lo vamos a ver ahora. A todo esto se le suma en el KTB el denominador V. V pretende medir el agua corporal total en la cual está disuelta la urea. Esto es en varones y en mujeres, y vemos que hay una fórmula que es la de Watson, que es la que usamos todos, que es entre el 55 y 58 o 60% del peso. Acá lo tenemos graficado. Lamentablemente, tanto este gráfico como la fórmula de Watson no miden correctamente el volumen de distribución de la urea porque no es tan fácil de medir. Actualmente hay métodos más eficientes de medirlo, como los métodos que utilizamos para medir la hipervolemia y buscar el peso seco del paciente por vía, pero esto es muy variable de paciente a paciente y de situación a situación, por lo cual el B es cuestionado como denominador del KTB no solo porque es difícil de medir y de saber cuál es, sino porque realmente es muy variable su relación con todas las medidas. Por eso después vamos a hablar de esto. Tengan en cuenta entonces, acá está la cita, que, bueno, esto es cómo medimos B, cómo medimos B. Y de acá sacamos para el peso, la estatura del paciente, sea en metros o centímetros, o sea en pulgadas, y el peso del paciente, sacamos la línea de encuentro del volumen de distribución. Acá vamos a ver que acá tengo el clearance y acá tengo el flujo de sangre. Como cabe esperar, si yo aumento el flujo de sangre, aumento el clearance de la sustancia. Pero esta curva de aumento de el clearance según el flujo de sangre va a ser mucho más chata si yo utilizo un filtro de baja capacidad, de bajo COA. A medida que aumento el clearance del filtro, la curva se va verticalizando, permitiendo un mucho mayor clearance. Observen ustedes que esta curva obtiene con un clearance, con un flujo de 350 a 400 mililitros, este filtro mucho más permeable, mucho más de membrana más apta, este filtro permite un mucho mayor clearance que este de acá abajo. Y si yo aumento
el flujo del líquido de diálisis de 500 a 800 mililitros por minuto, logro también un nuevo aumento. Ya mucho más de 800 de líquido no. Fíjense que con un flujo de sangre de 400 mililitros y el mejor filtro, yo no llegaba a 300 de clearance en mililitros por minuto, mientras que acá, con un flujo de sangre de 400 y 800, paso de los 300 mililitros por minuto de clearance del filtro. Hablamos siempre de clearance de urea en este caso. Entonces, acá tenemos la importancia del flujo del dializado, la importancia del flujo de sangre y la importancia de la permeabilidad de la membrana. Ahora sí vamos a buscar el ejemplo de Daugirdas. Vamos a poner un tanque de agua que tiene 40 litros. No vamos a mirar por ahora el sistema externo a este tanque de agua. Y vamos a suponer que en ese tanque vive un pececito. El pececito ensucia el tanque de agua con sus productos de desecho, la caca del pececito. Acá va a ser con la letra W de waste. Si yo tomo la mitad del contenido del tanque, la saco, la limpio y la devuelvo de un saque, voy a tener una tasa de reducción del producto de desecho del 50%, porque yo tomé la mitad del líquido que tenía una determinada concentración, le saqué todo, quedó limpio y lo vuelvo a poner en el momento, con un KTB de 0,5. Acá la relación tasa de reducción KTB es lineal como la que acabamos de ver en la fórmula que vimos recién de KTB. Si yo saco al pececito del tanque y ahora saco los 40 litros, los limpio y los reinfundo, para eso tuve que mandar al pececito a otro lado para que no se muera, acá voy a tener una tasa de reducción de desechos del 100% y un KTB de 1. Todo el tanque fue limpiado totalmente del producto en cuestión. Si yo no saco al pececito y voy sacando al líquido del tanque de a 1 litro y reemplazándolo de a 1 litro con agua limpia, y repito el procedimiento 40 veces, el KTB va a ser el mismo, porque yo saqué los 40 litros, los limpié, aunque sea de a 1 litro por vez, pero el K fue 1, 1, 1, 1, 40 veces, 40, ¿se entiende? En el mismo tiempo y lo devolví. Entonces, el KTB de esto va a ser 1. Sin embargo, y acá lo tenemos, KT y B, 1. Sin embargo, la tasa de extracción del soluto producido por el pececito no va a ser de 1. Por dos motivos. Porque el pescadito sigue haciendo de las suyas y además porque a medida que yo limpiaba 1 litro y lo devolvía, eso hacía que la concentración del soluto fuera bajando, porque yo estaba diluyéndolo con 1 litro y después otro litro y después otro litro de agua sin desechos. Entonces, y esto es lo mismo si yo reemplazo con agua de la canilla, como en el sistema que vimos recién, o si yo reinfundo agua limpia, es decir, la saco, la limpio y la vuelvo a meter 1 litro. Va a ir bajando la concentración del producto de desecho, o lo que es lo mismo en el paciente, la concentración de urea. A medida que la sangre pasó por el filtro
y vuelve con cada vez menos concentración de urea. Por lo tanto, para el mismo KTB, porque las condiciones de medición son las mismas y en cada pasaje yo extraje la misma cantidad, pero como la urea de ingreso baja, baja la extracción. Esto es lo que pasa en una sesión de hemodiálisis. La sangre sin urea retorna al paciente haciendo bajar su concentración al ingreso al filtro. Por más que alarguemos el tiempo, vamos en T, 3 horas, 4 horas, siempre, cuanto más lo alarguemos, más limpia va a estar la sangre que ingresa, porque más fue bajando la concentración. Por lo tanto, la tasa de extracción de urea, por más que yo ahora el KTB lo llevo a 2 o a 3, porque aumenté el tiempo, la tasa de extracción no va a llegar al 100%. Se va a acercar, pero no va a llegar al 100%. Además, en la vida real, la generación de urea, los recirculados y la ultrafiltración, pese a la convección, siguen bajando la eficiencia. ¿Por qué? Porque sacan urea sin que se mida en la concentración, pero sacan urea y esta urea termina bajando la cantidad que ingresa. ¿Por qué? Porque yo saco urea, reingreso el agua, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces como si lo hubiera diluido. Porque el agua que reingresa se limpió de urea. Por lo tanto, para el mismo KTB, la tasa de extracción de urea va a ser cada vez menor. Recuerden que generación empieza con G como gut, que en inglés es intestino. La mayoría de la generación de urea en cualquier paciente con falla renal se produce por las bacterias intestinales. Acá lo tenemos con nuestro amigo el pececito de vuelta. No lo saqué del tanque, fui removiendo de a 1 litro por vez 40 veces. Entonces, con un KT de 40 litros, un B de 40 litros, un KTB de 1, la reducción de, en el caso del pececito, de la tasa de desechos o de la tasa de urea en nuestro, va a ser solo del 63%. KTB1, reducción de urea, 63%. Y esto es por el mecanismo de dilución, porque voy sacando de a pequeñas cantidades, no lo saqué de un saque los 40 litros y lo repuse, que es lo que no puedo hacer en el paciente, lo voy haciendo de a poco. Pero a esto se le van a sumar, ya vamos a ver, entonces acá lo tenemos dibujado. Si yo vacío el tanque, mantengo un KTB de 1, la reducción de urea, la urea que saco va a ser de 1. ¿Por qué? Porque yo estoy reponiendo con agua limpia. Si no repongo con agua limpia, sino que la reinfundo, la concentración en el tanque va a ir bajando, ¿sí? Va a ir bajando. La concentración en el ingreso al filtro va a ir bajando. Y entonces, pese a que mantuve un KTB de 1, la urea que fue bajando hace que la tasa de extracción sea menor, 63%, y no 100% como era acá. Ahí tenemos el primer problema del KTB, que su relación con la tasa de reducción de urea no es 1 a 1. Pero además, acá estamos hablando de concentraciones, y acá tenemos otro problema que se suma. La línea punteada, la línea de rayitas, la de mejor relación KTB tasa de reducción, es la que dice que con un KTB de 1 tenemos una URR de 0,63 o 63%. Esto pasaría si no hubiera generación de urea, pero la hay. La hay en el intestino, la hay. ¿Sí? Entonces, cuando hay generación de urea, hace que esta línea KTB, extracción de urea, sea menor. ¿Por qué? Porque alguien le está metiendo una cantidad de urea, va contra la extracción. Eso llega, no es mucho, al 60%. KTB 1, en vez de 63, 60% de tasa de extracción.
Pero si a esto le sumamos la ultrafiltración de un 3, un 6 o un 9% del peso, como estoy sacando urea, que la estoy sacando con agua, por eso la concentración inicialmente no baja, pero la estoy reinfundiendo a ese agua, diluyendo porque la urea me la llevé, diluyendo porque la urea me la llevé. Entonces, eh, todavía más baja la relación con entre KTB, ahora el KTB de 1, vamos a hacer como una ultrafiltración promedio, a ver, 3% en un paciente de 70 kilos vendría a ser 10% es 7, 3% es más o menos 2 litros. 6% en un paciente de 70 kilos, estamos hablando de casi 4 litros. En estos dos valores nos manejamos habitualmente de ultrafiltración. Fíjense como con un KTB de 1 o de 1,2 o 1,3, que son los objetivos que dan las normas, cómo quedamos por debajo del 70% de extracción de urea, que en teoría estábamos por encima. Y por más que aumentemos el KTB hasta 1,9, no logramos sacar ahí con suerte el 80% de tasa de extracción de urea. Es decir, que porque no hay generación cero de urea y porque hay una ultrafiltración distinta a cero, es decir, generación distinta a cero, ultrafiltración distinta a cero, la eficiencia de diálisis baja. Para colmo, tenemos el rebote. Cuanto más, acá tenemos el inbound que veíamos recién, no hay una línea recta, se saca tanto al principio que la concentración en plasma baja. Cuando termina la sesión de diálisis y cuanto más intensiva sea, más se da, hay un rebote de la urea posterior al fin de la sesión de hemodiálisis. Este rebote determina que la concentración de urea a la media hora determinada la sesión sea mayor que la que había. Bueno, hay trucos para la extracción de sangre, que esto lo manejan perfectamente los enfermeros, que detienen la bomba durante un número de segundos para permitir que se equilibre sin esperar media hora, porque el paciente no quiere esperar media hora y nadie quiere que pase media hora antes de sacar la sangre. ¿Sí? Este es el rebote producido por los dos mecanismos de recirculado para obviarlo. Se detiene la bomba unos segundos y se obtiene lo que se llama el KTB equilibrado, del que ya hablamos, que es un 20% más bajo que el KTB de single pool, que el KTB de compartimiento único. Si hacemos una relación entre urea eliminada, no ya concentraciones, y el KTB, vamos viendo cómo a medida que aumentamos el KTB, la urea eliminada va aumentando cada vez menos. Es decir, cuando yo lo llevo de 0,5 a 1 al KTB, la urea aumenta de 40 a más del 60%. Cuando lo llevo de 1 a 1,5, aumenta un 15%. Y cuando lo llevo de 1,5 a 2, aumenta menos de un 10%. Esto, ¿por qué? Por todo lo que acabamos de ver del mecanismo de autodilución. ¿Sí? Por eso es que la eficiencia baja. Si aumento la frecuencia de diálisis, y esto lo vamos a ver después, hago que esta curva se vuelva un poco más vertical. Es decir, aumento un cacho la cantidad de urea que estoy sacándole al paciente. Acá tenemos esto. Si yo comparo, vamos a tapar lo que no sirve.
el KTB de single pool con distintas frecuencias de hemodiálisis, voy a ver que a medida que llevo la hemodiálisis de 1 por semana a 7 por semana o 6, verticalizo la curva. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo KTB de compartimiento único o equilibrado, porque en esto no influye el KTB equilibrado, yo voy a tener cada vez un KTB estándar, que es el que lo llevé a medir la frecuencia, lo voy a tener cada vez mayor. ¿Por qué? Porque estoy verticalizando esta curva de relación. Pero el KTB estándar es un artefacto aritmético. Entonces, estamos inventando artefactos aritméticos para poder explicar lo que pasa en la realidad. ¿Cuál fue el objetivo del KTB estándar? Poder llevar el KTB de single pool o el KTB equilibrado, que había tomado en cuenta generación, rebote, todo eso, llevarlo a mayores frecuencias de diálisis y compararlo con la diálisis continua, que es la peritoneal. Son artilugios matemáticos y lo vamos a ver después. Pero bueno, el concepto es que tienen que tener es que el aumento de la frecuencia de sesiones permite aumentar la eficiencia. Es decir, un KTB individual menor alcanza con más frecuencia y por eso la peritoneal, con un peritoneo que no es un excelente transportador de sustancias, tiene una eficiencia clínica similar a la hemodiálisis, manteniendo además la diuresis residual. Esta es la frecuencia semanal y bueno, está explicando lo que acabo de decirles. Este gráfico está sacado del Brenner. ¿Cómo se obtuvo el KTB estándar? Esto es lo que se llama el TAC de urea. TAC es área bajo la curva. En la primera sesión de hemodiálisis el paciente ingresa con una urea muy alta, baja durante la sesión, acá está el pequeño rebote inmediato, vuelve a subir antes de la segunda sesión, pero no llega a los valores de la primera. ¿Por qué? Porque acá hubo más días de intervalo y porque además, bueno, sin embargo, también tiene su rebote, ¿sí? Acá está la tasa de reducción de urea. Vuelve a aumentar la concentración de urea a menos en el tercero que en el segundo día. ¿Por qué? Porque partí de una concentración menor. Entonces, por más que la línea, la pendiente es igual, llega a una concentración menor, bajo más, no tanto. ¿Por qué no tanto? Y porque la eficiencia no es tan grande, porque tengo menor concentración. Y acá viene otra vez el aumento del periodo largo. Esto es lo que pasa, este sistema en serrucho es lo que pasa en el paciente cuando no está dializando. Y cuando dializa es este descenso. ¿Qué problema tiene este esquema? El primero es la arritmicidad. ¿Qué quiere decir arritmicidad? Si yo en vez de dializarlo lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, lo dializo martes, miércoles y jueves, o lunes, martes y miércoles, lo mismo, y después dejo un periodo largo de 5 días, lunes, martes, miércoles, y vuelve a lunes, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿sí? Lo mismo si lo hago martes, miércoles y jueves, a viernes, a sábado, a domingo, a lunes y a martes, son 5 días, aplasto este acordeón, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el aumento entre el último día que dialicé y el primero que ingresa va a ser mucho mayor. A eso lo llamamos arritmicidad. ¿Sí? Acá tenemos explicado la arritmicidad. Y el segundo problema con el que me enfrento es cómo le agrego la función renal residual, porque en algo influye, en la diálisis peritoneal, en la hemodiálisis, en algo vimos que influye en la sobrevida. Estos son los dos problemas con que se enfrentaban con los KTB de compartimiento único y equilibrado, pero sin tener en cuenta la frecuencia. Acá tenemos lo de la ritmicidad llevado al extremo. Lunes, martes y miércoles, y después la urea se va a las nubes. Entonces empezaron a inventar un nuevo truco aritmético.
Acá tenemos la ritmicidad con 3 sesiones semanales. Vemos que si hacemos 6 sesiones semanales, como bajan la longitud y la altura del serrucho, la media, el promedio y el pico se aproximan entre sí, y mucho más cuanto más frecuencia de diálisis tenga, hasta llegando en una diálisis continua como la DP a ser lo mismo, chato. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a dividir la generación de urea por el promedio o la media de urea entre las sesiones, acá las tenemos, vamos a dividirla y entonces vamos a acercarnos a esta situación continua. Y así nació el EKRU, que después vamos a ver qué significa, y el KTB estándar. Otro truco matemático. En el modelo de 2 compartimientos, las concentraciones pico y promedio van disminuyendo al aumentar la frecuencia de las sesiones, aunque no hayan variado ni el aclaramiento ni la duración. De ahí surge el concepto de KTB estándar, que las normas dicen que tiene que estar en hemodiálisis en 2 por semana. ¿Por qué en hemodiálisis en 2 y en peritoneal en 1,7? Porque la peritoneal es la más continua de todas. ¿Cómo hago entonces? Y acá lo tenemos disperso. Fíjense, este es el EKRU, que quiere decir clearance renal de urea equivalente por frecuencia. Con una frecuencia de 3 diálisis por semana, cuando yo aumento la frecuencia, cuando yo aumento el KTB, tengo esta curva chatita. Si voy aumentando la frecuencia 4, 5 y 6 veces por semana, el EKRU va aumentando. Era bueno porque aumentaba mucho. ¿Cuál era el problema? Que como se dividía por la urea media o promedio, que es un valor relativamente bajo, cuando lo dividía me daba 11. Me daba 11 el EKRU. Clearance renal de urea equivalente. Y 11 estaba muy alejado del 1,7 de la diálisis peritoneal. 11 mililitros por minuto en 3 sesiones en la semana. No servía. Entonces, ¿qué hicieron? Otro truco matemático. Seguían inventando trucos para ver cómo lo hacían equivalente al hecho de que el ADP requiere 1,7. En vez de dividirlo por la tasa de generación de urea, de dividirla por la media de la urea del área bajo la curva, lo dividieron por el pico, que como vimos recién, era más alto. Los picos de urea, y esto de alguna forma, y cuanto más arrítmica, no importaba, porque el pico era mucho más alto. Entonces, tomaban la urea pico, la más alta, dividían la generación por eso, y la curva se achataba más, permitiendo valores con las distintas frecuencias más parecidos. Fíjense que la trisemanal lo llevándola de un KTB de single peak, que está entre 1 y 1,5, estaba alrededor de 2, como parecido a la peritoneal. Y no se iba muy lejos, se iba a 3, llevándolo a 6 sesiones semanales. Por supuesto, cuanto más KTB ponía y más sesiones, más era la situación. Entonces, de acá sacamos lo que es el EKRU, se calcula en base a la generación de urea y al TAC de urea, la media. Con ese esquema trisemanal da un valor mucho más alto de lo que da la ADP, por eso lo tuvieron que bajar al, acá lo puse 3,2, es 11, lo tuvieron que bajar al single dose para que, fíjese, 3,2 es lo que te da el estándar KTB con una diálisis 3 veces por semana con el máximo single KTB. Este es inlograble, 2,8 de KTB en cada una. Pero, ¿sí? Es más parecido y es lo que se llama
la Peak Concentration Hypothesis. Acá tienen la fuente. Lo mismo acá explicado de otra forma del mismo lugar, como el single llevándolo a horas por semana, aumentando, por más que aumente las horas, tengo esta curva relativamente chata, pero si aumento la frecuencia, el aumento se me va a un single KTB mucho mayor. A mayor frecuencia de las sesiones de hemodiálisis, mayor estándar es el nombre del KTB adaptado a frecuencia. Lo mismo que si aumentamos la capacidad filtrante del filtro. Esto no varía lo que vamos a ver ahora, que es la HDP. La HDP no significa lo que todos ustedes piensan. HDP significa Hemodialysis Product. El estándar KTB para las normas Kadoki tiene que ser mínimo de 2 por semana. En 1960, en marzo, Scribner dializa por primera vez a una paciente crónica. Los más viejitos recordamos las cánulas de Scribner. En 1971, Babb explica la hipótesis del metro cuadrado hora. En 1972 empieza a utilizarse la hemofiltración, fíjense cuánto tiempo hace, y en 1981 empieza el trabajo de la NCDC, que va a terminar en 1985 con la publicación de Gotch y Sargent. ¿Qué es? En 1964 el mismo Babb, el de la hipótesis del metro cuadrado hora, hace la primera hemodiálisis domiciliaria con un equipo al que llamaban el Mini Monster. El Monster era el que usaban, Babb era del grupo de Scribner, el Monster era el que usaban en el equipo de Scribner, el Mini Monster era el más chiquitito adaptado a hemodiálisis domiciliaria. En 1985, Gotch y Sargent publican las conclusiones del trabajo de la MCDS y describen el KTB. Y ellos describen que con un KTB de 0,8 o menos aumentaban las internaciones y con un KTB de 1 o más bajaban. El estudio EMO en 2002 encontró que acá está mal expresado, el clearance de solutos pequeños era importante y que llevarlo por encima de determinados valores o aumentar la frecuencia y el tiempo no llevaba a un incremento en la sobrevida. En realidad les dio un valor límite entre lo estadísticamente significativo y vamos a hablar de eso después. Por supuesto, la frecuencia y la continuidad de la diálisis, hablo de la peritoneal, y la superficie corporal empezaron a ser tomados en cuenta como factores que incidían en la credibilidad del KTB. La diálisis peritoneal es poco eficiente porque el peritoneo lo es, limpiando moléculas pequeñas, pero clínicamente es comparable. Ahí empezaron a decir, porque limpia por mayor tiempo de permanencia moléculas medianas. Puede ser. Actualmente se cree que es porque conserva la diuresis residual del paciente. El efecto positivo del aumento del KTB en DP tiene más que ver con el clearance residual que con el peritoneal. En 2014 empiezan a llevar las mediciones del KTB a terapias más frecuentes o continuas con el estándar KTB. Se toma como denominador de la fórmula a otros valores o a otros números distintos a B, tratando de hacerlo más real al KTB. ¿Por qué? Porque el B en mujeres y en pacientes pequeños llevaba por una confianza en un KT barra B alto porque había bajado el B, esto también pasa en desnutridos, lo estamos dializando bien y en realidad se morían más. Las mujeres requerirían más KTB porque tienen un B menor, no porque tienen mejor diálisis. Yo les recomiendo que lean este artículo que está acá, es muy largo, porque no solo cuenta esta historia de alguna forma,
sino porque va explicando lo que vamos a ver en la segunda parte de la charla. Cuando hablamos de dosis de diálisis, tenemos que la tasa de reducción de urea no toma en cuenta ni el rebote por dos o más compartimientos, ni la generación, ni la ultrafiltración. El producto de hemodiálisis no toma en cuenta la eficiencia del filtro, ya lo vamos a ver después. El esquema de metro cuadrado hora, que lo vimos recién explicado históricamente, incorpora la superficie del filtro, pero no toma en cuenta otras cosas. El KTB también incorpora la eficiencia del filtro. El single pool no toma en cuenta ni el rebote, porque considera que hay un solo compartimiento, y no se da cuenta de que a mayor intensidad de hemodiálisis, mayor rebote. Entonces, como empezaron a aumentar la capacidad filtrante del filtro, cada vez era mayor el rebote, y este no lo tomaba en cuenta. Ahí viene el KTB equilibrado, que empieza a medir el doble compartimiento y la generación de urea. Y por último, el KTB estándar, que se adapta a una frecuencia mayor a la trisemanal de diálisis, y algunas fórmulas tratan de sumar el clearance residual. Esto no es tan fácil. Y es importante el clearance residual. Acá tenemos el producto de hemodiálisis. 3 horas de sesión en 3 sesiones semanales dan un HDP de 27. ¿Por qué? Porque el número de sesiones se eleva al cuadrado. Véanlo acá. ¿Qué hacen? Una duración de 4 horas, 3 veces por semana, que esto es lo que estamos haciendo habitualmente. Hacen 3 por 3, 9, porque es 3 al cuadrado, por 4, 36. Y fíjense que es inadecuado. Esto es lo que hacían los yanquis en la década del 90. Como habían aumentado la eficiencia del filtro y el HDP no tomaba en cuenta la eficiencia del filtro, les daba horrible. Aún con lo que hacemos ahora habitualmente, estamos en un esquema para el HDP de hemodiálisis product, eso es HDP, antes que digan nada, de hemodiálisis totalmente inadecuada. Un alto porcentaje de la población estadounidense está malnutrida. Entonces, ve, y todo eso no influye en nada. Recién llevando la duración de las sesiones a 5 horas y a 8, que es el único esquema con 3 sesiones semanales que permite una adecuada dosis según Hemodialysis Product, acá lo tenemos esto. 3 sesiones semanales de 8 horas. Si no, no tengo datos de 4 sesiones de 5 horas. Y si tampoco lo tengo de 5 sesiones de 3 horas cada una. Lo que sí sabemos es que con estas diálisis más frecuentes hay mejor control de la presión. Y recién con 6 sesiones semanales cortas, podría tener un adecuado control de la presión y adecuada bienestar, adecuada calidad de vida del paciente, siempre y cuando restrinja su ingesta de sodio. Si no, tenemos que ir a sesiones varias veces por semana y largas. Y en realidad vamos a ver que a este concepto se está volviendo. Y entonces ahí vamos a enfrentarnos con las dos conductas opuestas que habíamos visto en la grieta. Hemodiálisis incremental versus intensiva. Acá tenemos la cita. ¿Por qué pasa esto? Porque a medida que se pierde función renal, empeora el aumento de peso interdiálisis, que requiere una mayor ultrafiltración, que lleva a una mayor hipotensión intradialítica, que además de producir un stunning miocárdico, produce una mayor pérdida de la función renal residual, y este círculo vicioso lleva a la pérdida de la función renal residual definitiva.
Por lo tanto, tenemos las fórmulas de la tasa de reducción de urea con su valor normal, el KTB común normal, llevado al single pool. ¿Por qué? Porque acá tomamos en cuenta el rebote, mejor dicho, en el KTB común no tenemos en cuenta ninguno de los tres. En el single pool no toma en cuenta el rebote, sí toma en cuenta la generación y la ultrafiltración, de modo que ya nos pide un poco más de valor. Acá tenemos el KTB, que toma en cuenta el double pool. Y acá tenemos el modelo del double pool para catéter, que como habíamos dicho, tiene una fórmula distinta porque no tiene el recirculado pulmonar, cardiopulmonar. Bueno, todas las veces que ponemos un asterisco es porque toma en cuenta el rebote de urea. Lo que no toman en cuenta ninguno de estos es la distinta frecuencia. Esto está tomado para una urea pre de 200, que sería un boom de 100 más o menos, y una post de 67 con una ultrafiltración promedio de 3 litros. Acá tenemos el estándar KTB, que no lo tenemos en este esquema. Están desarrollándose formas de medir el KTB en el propio aparato, en el propio equipo de hemodiálisis, que se van a ir incorporando de a poco. Entonces, la capacidad hipotética de medir el KTB de varias mediciones de la métrica. La urea sola mide adecuadamente el KTB estándar, más adecuadamente el KTB equivalente, no influye mucho en el producto de hemodiálisis y sí está influida por la dieta. Si hablamos de cualquier soluto que tiene un rebote mayor que el de la urea, no va a ser influido por la dieta y va a requerir un tiempo, es decir, una mejor medición del tiempo para ser eficiente. La beta 2 microglobulina requiere de un tiempo mucho más prolongado, lo mismo que las toxinas unidas a proteínas, lo mismo que el fósforo que se esconde adentro de la célula. Bueno, por supuesto, para evitar o para sacar la sobrehidratación, la hipervolemia del paciente, también vamos a tener que tener mayor tiempo, lo vamos a ver después. La tasa de ultrafiltración es medida por el tiempo de diálisis semanal y evitando un periodo largo interdialítico, corregimos sobre todo la hipervolemia y también. Entonces, ¿qué problemas tiene el KTB? Que cuando lo medimos en mujeres o en varones de baja contenido, tenemos una curva en U o en J. Al aumentar el KTB empeora la mortalidad. ¿Por qué? Porque no se debe a que mejoró la eficiencia, se debe a que bajó el denominador B. Entonces estamos subdializando a las mujeres de bajo peso. La hipervolemia y los riesgos dependientes del intento de corrección de la hipervolemia cuando nos vemos obligados a una filtración mayor de 10 a 13 mililitros kilo hora, también empeoran la sobrevida. En niños el KTB da resultados muy variables. En ancianos que no se bancan la ultrafiltración y que tienen sarcopenia y fragilidad, también nos trae problemas, no solo para medirlo, sino para obtenerlo. En los obesos tienen un KTB bajo y da resultados dudosos, porque los obesos tienen la famosa, digamos, resultados contra estadísticos, porque la obesidad vive más en diálisis. ¿Por qué? Porque no están desnutridos.
Es decir, y además porque el KTB bajo se debe a un B alto, entonces no es real, no es mala eficiencia de diálisis. También en diabéticos, en embarazadas tenemos que aumentar la dosis de diálisis independientemente del KTB. Eso de alguna forma demuestra que el KTB se le están escapando cosas. Los negros sobreviven más en diálisis en ambos sexos que los blancos. ¿Por qué? Si tienen igual KTB. Ahí podría haber un factor genético, hay otras cosas que influyen. La función renal residual es mucho más importante que el KTB. Bueno, y acá tenemos la fuente de eso. Para lograr un estándar KTB, que sería el adaptado a frecuencia, de un 12%, uno debe aumentar la, eh, el KTB por sesión en el doble más o menos, un 24%. Por lo tanto, si uno intenta aumentar en un varón y en una mujer por encima de 1,2, en la mujer deberíamos tener un 24% de aumento de la dosis de diálisis. Acá tenemos de dónde están sacadas ambas afirmaciones. Y acá viene lo que se sostiene respecto al estudio EMO del año 2002, que decía que no estaba probada que la mayor duración o frecuencia de sesiones sirviera para algo en la sobrevida. Ellos lograron un valor límite de P en este estudio y tenemos que afirmar que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que P me dé un valor límite y entonces diga, no, no tengo evidencia, no es evidencia de que no haya poder de la mayor frecuencia de diálisis sobre la eficiencia final de la diálisis. El KTB nos sirve para predecir problemas en el acceso. Y acá tenemos la explicación de por qué una excesiva ultrafiltración tiene los problemas que tiene. Es el esquema de las tres piletas. Esta representa el espacio intracelular, las 2/3 partes de nuestra agua, esta el intersticial y esta el plasmático. Cuando yo dializo estoy sacando una gran cantidad del plasmático que es repuesta parcialmente desde el intersticial y nada desde el intracelular. Desde ya, si yo ultrafiltro menos porque hago una sesión más larga, le estoy sacando menos del plasma y permito que estos compensen un poco más esta situación. Lo vamos a volver a ver y acá lo volvemos a ver. Fíjense, en una sesión de hemodiálisis que termina a las 3 horas, este es el volumen que le saco del plasma comparado con intersticial e intracelular. Por eso se hipotensa y no se recupera en el periodo postdialítico. Fíjense cómo en una sesión de 8 horas esto es mucho más parejo. No tengo episodios hipotensivos y permito una recuperación sin tantos síntomas en el postdiálisis. Además, el grupo de Tassen en Francia, que hace hemodiálisis trisemanal nocturna de 8 horas, tiene menos requerimiento de personal, 6 pacientes por enfermero contra 3 o 4 en las unidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los pacientes se descompensan menos, entonces los puede manejar mucho más tranquilamente. Acá está la fuente, que es el trabajo que les recomiendo que lean. Entonces, vamos a hablar del KTQ. Fíjense cómo, con un KTB igual para varones y mujeres, para alto peso y bajo peso y para personas de más edad respecto a menos edad, cuando yo le saco el B, obtengo una diferencia de entre el 10 y el 35, acá el 20% entre varones y mujeres.
el 20% me lo aporta B. Acá no tenía diferencia y acá sí tengo diferencia. Y esa diferencia también la veo cuando utilizo otro denominador. Acá está la superficie corporal, acá está el protein catabolic rate, ¿sí? Y acá están formas de medición del gasto energético que son bastante complicadas. Sin embargo, probablemente usando la superficie corporal, que es bastante sencilla de tener, la obtengo con el peso y la estatura, obtengo una diferencia entre varones y mujeres, una diferencia entre los más pesados y los menos pesados, y una diferencia por edad, teniendo en cuenta la disminución de masa muscular con la edad. Por supuesto, el KT es el que más exagera esto, no toma en cuenta ningún denominador. Estos lo atemperan de alguna forma. Ahí tienen la fuente de esto. El KTB está invalidado por el hecho de que la diálisis peritoneal da excelentes resultados clínicos con mucha menor permeabilidad. Es más, hay quienes creen que el KTB, que habitualmente es medido en diálisis peritoneal, no tiene ninguna importancia cuando lo medimos en DP. Ahí está la cita para el que quiera leerlo. La hemodiálisis extendida con la importancia del tiempo también invalida el concepto de KTB, la hemodiálisis frecuente, la hemodiálisis incremental, la hemodiálisis de alto flujo y la hemodiafiltración y la hemodiálisis en insuficiencia renal aguda son todas situaciones en las cuales, por distintos mecanismos, sobre todo por la importancia del tiempo, estamos invalidando el KTB. Y ahí tienen la fuente. Hay varios trabajos ya que publican mejor sobrevida con sesiones de hemodiálisis mayores a 6 horas. El problema es quién banca esto. Ahí tienen la cita. Un estudio australiano reciente con casi 17.000 pacientes no indígenas, no aborígenes, mostró que la duración de las sesiones bajaba la mortalidad mucho más que la frecuencia. Esto va a esto mismo que acabamos de ver ahora y también es un trabajo reciente. Recuerden, a favor de la frecuencia, que la primera sesión de la semana sigue asociándose a mayor mortalidad en hemodiálisis extendida. Por lo tanto, esto sería un factor a favor de tratar de también aumentar la frecuencia. Acá tenemos los aspectos negativos del KTB de urea como índices de la adecuación de diálisis. En estudios clínicos, el KTB de urea no solo ni es ni el único ni el más consistente determinante del pronóstico. Aumentando el KTB de urea por encima de los valores estándar no mejora el pronóstico. No hay pruebas de que la urea sea tóxica. Los trabajos que intentaron demostrar la toxicidad de la urea no lo lograron. La cinética de la urea son distintas a las cinéticas de las toxinas retenidas llamadas toxinas urémicas. Los patrones de concentración de muchos solutos se disocian durante la sesión de diálisis de los de la urea y distintas estrategias logran aplicar distintas disminuciones de estos solutos, distintas a la de la urea, que es un soluto de alta permeabilidad. La cinética de la urea no mira adecuadamente o no explica adecuadamente por qué los dializadores convectivos o con poros más grandes logran mejores efectos. También se logran mejores efectos sobre las moléculas más grandes con hemodiafiltración o con diálisis extendida y esto no es tenido en cuenta por el KTB. La cinética de la urea no toma en cuenta la generación de toxinas por el intestino.
toma en cuenta insuficientemente el efecto de la función renal residual, de la duración de la diálisis, ni de otros aspectos técnicos como la ultrafiltración que sí influyen en el pronóstico. La urea no, el KTB de urea no refleja los impactos de la diálisis en la volemia y en los trastornos electrolíticos y ácido básicos, y su medición en base al agua corporal puede dar valores falsos cuando la composición del agua corporal no es la promedio. Y el que más sostiene esto es un autor llamado Van Helder, que acá tenemos un trabajo de él del 2015 y desde ahí hay varios hasta ahora, que él le da, dice, los últimos días del KTB y tenemos otros. Entonces, el KTB tiene la ventaja de que es fácil de medir y los datos del NCDS de allá hace muchos años. Pero la urea no está tóxica y es un soluto fácilmente dializable y además el B no es un factor confiable. El KTB estándar es mejor que el KTB porque mide algunas otras, ¿por qué? Porque mide la frecuencia, la tiene en cuenta, pero la remoción de moléculas grandes es tiempo dependiente. Entonces, y es más tiempo dependiente que frecuencia dependiente. Y el estándar está adaptado a la frecuencia, no a la duración. El producto de hemodiálisis eh, le da un valor a la frecuencia, pero no toma en cuenta la duración ni toma en cuenta el tamaño del cuerpo. El tiempo en diálisis semanal toma en cuenta a la frecuencia, toma en cuenta el tiempo, pero no toma en cuenta el clearance. Por lo tanto, la remoción de algunas toxinas podría no ser la óptima, lo mismo que la ultrafiltración, y tampoco toman en cuenta el tamaño corporal. El índice metro cuadrado hora ayuda a entender el control volémico, asegura que un paciente de bajo peso tenga una diálisis adecuada porque ni toma en cuenta, pero tampoco está bien no tomar en cuenta el bajo peso. Bueno, acá tenemos los tiempos en base a específicos solutos que no sean la urea. La hemodiafiltración, que permite correctas reposiciones pero requiere mucha reposición de líquido. Todavía está evaluándose la mejoría en la sobrevida. Acá tenemos una tasa de ultrafiltración que sabemos que no hay que pasar porque esto baja la sobrevida, y tratar de evitar el periodo interdialítico máximo porque se asocia a mayor mortalidad. Bueno, acá vemos de vuelta que la urea es muy tenida en cuenta por algunos como el KTB equivalente, menos, y que las toxinas de alto rebote y la beta 2 microglobulina son tenidas en cuenta, pero mucho más influidas por el tiempo o por los métodos convectivos. Y acá tenemos como el tiempo también influye en el fósforo y en la corrección de la hipervolemia mediante tasas de ultrafiltración. El tiempo, la duración de la diálisis también es importante para esto. Eso hay que mirarlo con detenimiento. Entonces, hay relativas ventajas del KTB y por ejemplo, del estándar KTB sobre el equilibrado, porque el estándar se adapta a distintas frecuencias de hemodiálisis, pero sobresimplifica la situación. El equilibrado considera los temas del single pool y de los rebotes, pero también
no representa correctamente la situación. El KT se olvida de los errores que trae considerar a B en el denominador, pero no tiene normalización para el tamaño corporal. Este, que es basado en tasas de gasto energético, o este que se basa en un subrogado de la actividad metabólica, son caros, son difíciles y realmente no todas las toxinas son originadas por el gasto metabólico o por el metabolismo corporal. Acá tenemos la fuente, que es la misma para ambos casos. También se puede comparar el KT con la masa hepática por resonancia magnética. Por masa corporal son un poquito, o por superficie, o por peso corporal, son un poco más confiables que B, pero todavía no está evaluada si son totalmente confiables. Basado en esto, las guías europeas no recomiendan usar el KTB como medición de la diálisis en la hemodiálisis intermitente y sugiere mantener a la dosis de hemodiálisis adaptada a el volumen y el estado metabólico del paciente. Así que la prescripción tiene que tener en cuenta, como vamos a ver en la segunda parte, la frecuencia, la duración, el acceso vascular, el tipo de filtro, su área y su biocompatibilidad, los flujos de sangre idealizado. Un acceso vascular de alto flujo no afectará el KTB, pero producirá un mayor riesgo de hipervolemia. Ahí está la cita. Acontecimientos y mediciones intradialíticas, tasa de ultrafiltración, que ya vimos que tiene que ser menor de 10 mililitros kilo hora para asociarse a menor mortalidad, los solutos y la limpieza, la pureza del líquido de diálisis, la calidad del agua, la anticoagulación, la temperatura del dializado, que de alguna forma atempera la hipotensión intrasesión de hemodiálisis. No está totalmente comprobado que disminuir las moléculas medianas, que son las de ese tamaño, sea lo que baja, lo que hace un poco más efectiva a la hemodiafiltración o a la mayor duración de las sesiones. Puede haber otros mecanismos que expliquen la mejor sobrevida. Sí se sabe que la beta-2 microglobulina se relaciona con la amiloidosis del paciente en diálisis, y acá tenemos otras toxinas que van unidas a proteínas y cuya remoción sería importante para aumentar la sobrevida con la diálisis. La frecuencia como la duración, por ahí una más que la otra en algunas cosas, la frecuencia permite mejor control de la bulimia y de la hipertensión. La duración permite mejor control de las toxinas y de las moléculas medianas. Se combinan tiempo, ultrafiltración y remoción de soluto en las ventajas de las terapias continuas y extendidas. Puede decirse que la adecuación de diálisis es más que el KTB de urea e incluye duración, frecuencia, control de la presión, cantidad y requerimiento de ultrafiltración, manejo del fósforo, de las toxinas, de la sobrehidratación, de la sobrevida, de la calidad de vida, de la inflamación por la biocompatibilidad y del pronóstico cardiovascular, y esto puede estar mejorado además por el ejercicio intrasesión de hemodiálisis.